partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy bienvenidos, amigos, nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde Punta del Este, República Oriental del Uruguay, más exactamente desde los estudios de la Fundación Códigos para toda la cadena ECO, 222 emisoras de AM y FM y 5 emisoras de Internet. En total, 227 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a una nueva FM que se incorpora a esta prestigiosa cadena ECO. Estamos hablando de FM1 89.7 de Río Negro, de la capital de Vietnam. Bienvenidos entonces, amigos de FM1 89.7, y un gran saludo desde aquí para Valeria Soto y su esposo, los propietarios. Ahora sí, vamos a los titulares de hoy desde Buenos Aires con Laura Ribeiro. Adelante, Laura. Científicos explican cómo salvar a la Antártida y el sombrío futuro que nos espera si no lo hacemos. Autos eléctricos absorberán 9% de la demanda mundial de energía. Los vehículos eléctricos, ahora que los gobiernos están promocionando su uso y las baterías son cada vez más baratas, absorberán una porción mucho mayor de la electricidad mundial en los próximos años. Salió a la venta el primer auto eléctrico hecho en Argentina. El Zero Electric es un vehículo para 2 personas. Alcanza una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. Y bien, amigos, vamos ahora a la primera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Científicos explican cómo salvar a la Antártida y el sombrío futuro que nos espera si no lo hacemos. Los niveles del mar aumentarán y todos los países costeros podrían verse seriamente amenazados por las inundaciones. Esto si no se hace nada para detener el masivo derretimiento del hielo marino en la Antártida. Según informan nuevos científicos galardonados que han pasado décadas estudiando el gélido continente y las aguas que lo rodean. En la edición del pasado miércoles de la revista Nature proponen 2 escenarios, uno sombrío y otro prometedor, para lo que podría suceder en 2070. Si nadie hace nada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el planeta continúa calentándose, el océano austral y la Antártida podrían sufrir un gran derretimiento, lo que causaría estragos y sería irreversible. En este escenario, la temperatura promedio aumentaría alrededor de 3,5 grados Celsius. La ONU considera que un aumento de 2 grados ya es catastrófico. De todas formas, existen esperanzas optimistas para el año 2070, si el mundo trabajara en conjunto y convirtiera la contaminación en una prioridad. Limitando los gases de efecto invernadero, también se predice que existe la posibilidad de que la Antártida se parezca mucho a lo que es ahora. Bien, gracias, Laura. Bueno, una noticia que realmente preocupa desde hace mucho ya a muchos científicos. Nosotros siempre lo dijimos, cuando hablamos de la suba del nivel del mar, el problema no está tan radicado en el polo norte, sino más bien en el polo sur. ¿Por qué? Porque el polo norte ya está en el agua y obviamente en caso de derretirse todo, como está sucediendo porque ya queda poco del polo norte, los niveles pueden subir muy poco. Imagínense un cubito de hielo en un vaso de agua.
ese cubito de hielo mayormente está debajo de la superficie, o sea que gran parte de ese hielo ya está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Solamente la parte de arriba de ese cubito, al derretirse, podría subir el nivel del vaso, y eso es muy poco. En el caso de la Antártida es diferente porque hay mucho hielo sobre la Tierra y ese es el que nos preocupa. Justamente ahí es donde podemos ver un gran ascenso en el nivel de los mares. La noticia nos está diciendo que para el año 2070 podríamos tener consecuencias nefastas en este sentido. Quisiera hacer un par de aclaraciones que creo que son importantes en base a los estudios que ha hecho nuestra fundación. En primer lugar, nosotros pensamos que antes del 2070 ya podemos ver efectos importantes en la subida del mar. Ese es el primer punto que queremos aclarar, porque en caso de seguir así como estamos, sin parar la contaminación, obviamente el nivel del mar puede subir mucho antes. ¿Esto por qué? Porque generalmente los cálculos que se hacen son matemáticos, son aritméticos, son cálculos lineales. Nosotros lo que planteamos siempre es que estos cálculos no se pueden tener muy en cuenta, sino que hay que hacer una progresión geométrica del asunto para entender lo que puede pasar. Porque, desgraciadamente, es una reacción en cadena lo que sucede cuando se empiezan a derretir los polos. Porque tenemos escapes de metano, que ya lo hemos explicado infinidad de veces, tanto en el polo norte como en el polo sur. Al derretirse los polos se escapa más metano y este metano justamente recalienta más la Tierra y hace un efecto en reacción en cadena, como decíamos. Escapa más metano, se derrite más rápido el polo porque hay más calor y más recalentamiento y eso hace que se escape más metano aún y así continuamente. Por eso el cálculo que hay que hacer es en progresión geométrica para entender que no es lineal. No podemos pensar que lo que se derritió en los últimos 10 años se va a derretir también en los próximos 10 años. Hay que pensar que se puede derretir en los próximos 3 años y así sucesivamente. Y de esta manera llegamos a una cifra que es muy anterior al año 2070. Eso es un punto que queremos dejar claro porque es importante. Si hablamos siempre del año 2070 o del 2100, como también hay muchas noticias que hablan de que podríamos llegar a los 2 grados Celsius de calentamiento para el 2100, obviamente uno va dando largas al asunto. Por eso nos parece importante decir la realidad, por lo menos la realidad que nosotros vemos. Esto puede ser mucho antes, por lo tanto hay que actuar mucho antes de lo que tenemos planeado. El otro punto que también es importante es el que habla de las emisiones de gases. Siempre todas las noticias que uno ve, tanto en internet como en la televisión o donde sea, están hablando del problema de las emisiones de gases como factor de recalentamiento global. Y no se están teniendo en cuenta otros factores que también son importantes e inclusive más importantes. Del calentamiento del polo sur, del fenómeno de calentamiento en el polo sur y en el polo norte también, obviamente, pero el peligro que significa el polo sur justamente por tener mucho hielo sobre la Tierra. Esto significarían grandes cataratas de derretimiento del polo que irían vertiéndose, que ya está sucediendo, ¿no? Obviamente, en el mar, y esto se aceleraría debido al gran escape de metano que ocurre en los dos polos, debido justamente al calentamiento. Y esto acelera el calentamiento global porque el gas de metano es 23 veces más potente que el CO2 como agente de recalentamiento. Entonces tenemos una reacción en cadena, explicábamos, y por eso hay que calcular que en vez del año 2070 podría estar sucediendo esto mucho antes. Y cuando digo esto me refiero a la subida del nivel de las aguas. Según los cálculos científicos, si se derritieran los dos polos, podrían llegar a 66 metros sobre el nivel del mar. Nosotros lo que pudimos ver hasta ahora e investigar hasta ahora es que si se derritieran los polos, los dos polos totalmente, ese nivel podría ser menor, podría ser menos de 50 metros lo que sube el nivel del mar, pero igualmente es muchísimo. Nosotros estamos teniendo en cuenta otros factores como la salinidad del mar, por ejemplo, y el sistema de reciclamiento de los vapores,
que esto nos llevaría a que el nivel del mar puede subir un poco menos de 66 metros. Pero, como decíamos, estamos hablando igual de una cantidad importante de metros que dejaría varias ciudades costeras bajo el agua. Por ejemplo, aquí donde estamos, toda la península de Punta del Este quedaría bajo agua. Ni hablar de otras ciudades que están con niveles aún más bajos. Por ejemplo, Bangladesh quedaría totalmente sumergida. Hay lugares también como Nueva York que también quedarían sumergidos bajo el agua. Esto parece ciencia ficción, pero la realidad es que ya está sucediendo. Y ya empezó el proceso, y el proceso se está acelerando. Por eso pensamos que antes del 2070 podemos ver efectos importantes en la crecida del nivel de las aguas. Y antes de ir a la música, decíamos que no se están teniendo en cuenta otros factores que, además de la emisión de gases que provoca el calentamiento global, también están influyendo justamente en el derretimiento de los polos. En primer lugar, como decíamos, el escape de metano, pero también hay que tener en cuenta el debilitamiento del ozono, porque el ozono está frenando también, además de rayos ultravioletas, rayos de calor. Al no haber ozono en el Polo Sur, que prácticamente arriba de la Antártida no hay ozono, esto significa que los rayos de calor entran con mayor fuerza y obviamente provocan un derretimiento más rápido, inclusive que el propio calentamiento global y el efecto invernadero. Por eso decimos que hay que tener en cuenta todos los detalles para entender qué es lo que está pasando. Tenemos que pensar que por un lado tenemos los gases de efecto invernadero, más de 50.000 millones de toneladas de gas anuales que se están emitiendo solamente a través de los caños de escape. A eso hay que sumarle también este problema del gas de metano que está escapando debido al calor de las aguas. Las aguas se han calentado y eso ha permitido que la capa permafrost, que es la capa de sedimentos del fondo marino, se disuelva y escape el gas de metano que estaba acumulado abajo en forma de hidrato. Y además hay que sumarle el tema del ozono. El gran problema de que la capa de ozono, sobre todo en el Polo Sur, está debilitada al punto que casi no existe. Y esto hace que rayos calóricos derritan muy rápidamente el hielo. Esto hace que escape más metano. Bueno, y es todo un proceso, desgraciadamente, que va en aumento y en aceleración. Nosotros siempre explicamos en progresión geométrica. Señoras y señores, ¿hay formas de frenar todo esto? Sí las hay. Podemos hoy frenar todo esto. Hay que buscar energías alternativas. No podemos seguir pensando en consumir combustibles fósiles cuando esta es la razón de los grandes problemas climáticos que están viviendo todas las personas hoy en el planeta. Tenemos que pensar en alternativas. Tenemos que pensar en generar energía a través del viento, a través del sol, a través de las ondas del mar, que también existen generadores que trabajan en el fondo del mar. Tenemos que pensar en cambiar la movilidad, el transporte. No podemos seguir quemando miles y miles de millones de toneladas de petróleo todos los años para poder movilizarnos cuando hoy ya existen, y no hoy, desde hace décadas existen tecnologías que nos permiten desplazarnos en forma limpia, sin emitir gases y sin consumir oxígeno, que ese es el punto más importante del problema y nadie lo habla, porque todos estos motores de combustión que funcionan a nafta o a gasoil o a alcohol o a biodiesel consumen enormes cantidades de oxígeno para funcionar y esto debilita la capa de ozono, que es nuestro principal reservorio. ¿Podemos hacerlo? Podemos. Hoy existen ya tecnologías que nos permiten generar energía para nuestra casa, para las fábricas y también para poder movilizarnos con transporte limpio, eléctrico, que inclusive su energía puede estar siendo generada a través de energías alternativas. Señoras y señores, está en el ser humano, está en nosotros cambiar este problema por el bien nuestro propio mismo, por el bien de nuestras generaciones venideras y por el bien de todos los animales que están pagando todos los desastres que hacemos nosotros, el virus del planeta. Vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy, desde Buenos Aires, con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Autos eléctricos absorberán 9% de la demanda mundial de energía. Los vehículos eléctricos, ahora que los gobiernos están promocionando su uso y las baterías son cada vez más baratas, absorberán una porción mucho mayor de la electricidad mundial en los próximos años.
Alrededor de un 9% de la demanda mundial total de electricidad para el año 2050 provendrá de vehículos, según un informe publicado días atrás por Bloomberg New Energy Finance. La cifra es superior al 0,2% de la actualidad. En algunos lugares será aún más alto, como Alemania, donde la compañía de investigación con sede en Londres estima hasta un 24%. Ese crecimiento es impulsado por los precios de las baterías, que se espera que disminuyan en 2/3 para el año 2030, así como por nuevas políticas de tarifas, según horarios de uso implementadas por empresas eléctricas, políticas que alientan a los consumidores a cargar sus automóviles cuando la demanda es baja y la energía es barata. Amigas y amigos, otra noticia, yo diría una noticia que hay que tener cuidado, una noticia con algo de trampa. Esta noticia nos está hablando y poniendo el foco y la importancia en el consumo de energía que podrían traer los autos eléctricos, cuando el foco debería estar puesto en otra cosa, no en el consumo de energía de los coches, sino de dónde provendrá esa energía. Porque el punto, señoras y señores, es que cuando hablamos de que el 9% de la energía total del mundo estaría siendo consumida por los autos eléctricos, eso resulta muy beneficioso para el planeta, porque también se está dejando de consumir muchísimo más cantidad de petróleo de lo que necesitamos para generarla esa energía, cuando los autos ya no funcionan con petróleo, con gasolina o con gasoil. Por eso creo que esta noticia tiene alguna trampa, porque se está focalizando justamente en la solución y no en el problema. El problema está en que tenemos que pensar en que todos los automóviles en algún momento tienen que llegar a ser eléctricos en todo el mundo. Hoy hay 2.000 millones de automóviles en el planeta y están consumiendo aproximadamente 35.000 millones de litros de aire por segundo. Y voy a repetir la cifra porque parece increíble. En un segundo, nada más que en un segundo, los 2.000 millones de automóviles están consumiendo 35.000 millones de litros de aire. Si este consumo no lo bajamos, el planeta va a estallar, evidentemente, porque no lo puede soportar. Entonces, no importa si llegamos al 50% de consumo de energía eléctrica en el mundo a través de los autos eléctricos. Lo que sí importa es que estamos dejando de consumir 35.000 millones de litros de aire por segundo. Y lo que sí importa también es de dónde proviene esa energía. Es algo que tiene que ir en conjunto. Pero aunque no lo fuera, aunque tuviéramos que abastecer a los automóviles a través del petróleo y de generadores térmicos, igualmente se reduce enormemente la contaminación en el planeta y el consumo de oxígeno. Son dos cosas que se cortarían justamente con el automóvil eléctrico, aunque tuviéramos que generar la energía eléctrica a través del petróleo o el carbón. Se reduce miles de veces la contaminación y eso tiene que quedar claro, porque justamente estas noticias lo que quieren es engañar. Estas noticias lo que están buscando justamente es que la gente piensa, entonces no conviene que venga el auto eléctrico porque vamos a consumir un montón de energía eléctrica. Y en realidad sí conviene, porque es preferible consumir mucha energía eléctrica aunque venga del carbón y el petróleo y no seguir consumiendo el oxígeno que lo necesitamos para vivir y no tenemos forma de reponerlo, porque solamente lo verde repone el oxígeno y en este momento el planeta no está dando abasto para producir el oxígeno que están consumiendo estos 2.000 millones de automóviles que circulan en el planeta con motores de combustión interna. Señoras y señores, es una noticia con trampa, sí, pero está bueno mostrar lo bueno de la noticia, que es justamente esto. Dios quiera que ese 9% de consumo de energía eléctrica a través de los coches eléctricos llegue más pronto todavía, porque esto significaría mucho menos cantidad de CO2 al aire y mucho menos de oxígeno consumido por parte de los automóviles. De la tercera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Salió a la venta el primer auto eléctrico hecho en Argentina. El Zero Electric es un vehículo para 2 personas. Alcanza una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. Tiene autonomía de 60 kilómetros y se carga en cualquier enchufe. Su precio de venta estará entre los $10.000 y $13.000. Zero Electric, el primer auto eléctrico fabricado en Argentina con 80% de componentes nacionales y que pronto ganará las calles en sus 3 modelos: sedán, cargo alto y cargo bajo.
Estos vehículos comenzaron a fabricarse en las instalaciones de la fábrica de motos Dadalt en Villa Luzuriaga. Con una inversión de 5 millones, la firma puso en marcha una planta propia en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón. A fin de este año, estos vehículos podrán patentarse y circular en las calles y avenidas. El primer auto eléctrico argentino es pequeño, liviano, con bajo costo de mantenimiento y amigable con el medio ambiente. Señoras y señores, quisimos traer esta noticia a Por qué lo hiciste, pero en esta oportunidad, y con todo respeto lo digo, es para mostrar la contrapartida de esta noticia. Estuve viendo las fotografías de este auto que se está fabricando en la Argentina. Sinceramente, es un carro de golf. Simplemente es un carro de golf con otra carcasa, chiquito como un carro de golf. Y además, como ustedes pudieron escuchar, da solamente 45 kilómetros de velocidad. Esto quiere decir que la tecnología que están usando para ese tipo de vehículos es más o menos del año 1930 o 40, para que tengan una idea. Es una tecnología que tiene varias décadas ya y es obsoleta. Y como también pudieron escuchar, la autonomía es tan solo de 60 kilómetros. Esto significa que están usando baterías de plomo ácido que también fueron inventadas más o menos en 1870. Estoy hablando, sí, exactamente del año 1870. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hoy, en el siglo XXI, estamos fabricando un auto que tiene una tecnología eléctrica de 1940 y baterías de 1870? Que funciona, sí, con electricidad y es limpio y es amigable con el medio ambiente, lógico, pero no es compatible con las necesidades de hoy, ni tampoco es necesario fabricar un auto tan obsoleto. ¿Por qué sucede esto? Esa es la pregunta que nos hacemos. Además, el costo, ¿no? Entre 10 y 13 mil dólares, cuando en China cualquier vehículo eléctrico moderno, no con esta forma de autos de carro de golf, autos modernos estamos hablando, vale lo mismo o menos. Estamos hablando de autos de 2 puertas, pero para 4 personas, pequeños, que pueden andar en el entorno de entre 3 y 5 mil dólares en origen, que puestos acá pueden salir 10 mil dólares. Entonces, no entiendo cuál es la finalidad de fabricar este tipo de autos, porque además yo quisiera saber cuánta gente compraría un auto así y se subiría a un auto así. Creo que hoy por hoy hay que ver muy bien lo que se está ofreciendo en el mercado. Hay opciones buenas, como dijimos acá en este programa, está por salir en Argentina el Chevrolet Bolt con B larga. Es un auto muy lindo, con una autonomía interesante de casi 400 kilómetros por carga, y con velocidades importantes de más de 100 kilómetros por hora. Voy a publicar en mi Facebook, para todo aquel que lo quiera ver, el primer auto Porsche. El primer automóvil que fabricó Porsche. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y era un auto que ya daba 100 kilómetros por hora de velocidad. Lo voy a publicar en mi Facebook para quien lo quiera ver. Estamos hablando de que hace más de un siglo Porsche fabricaba autos eléctricos y daban más de 100 kilómetros por hora de velocidad. Por eso no entiendo por qué hoy en el siglo XXI van a fabricar autos que den 45 kilómetros de velocidad. La verdad no se entiende. Además, quiero contarles que una vez a un carro de golf le sacamos el variador que justamente limita la velocidad, que es un componente electrónico, y ese carro de golf que originalmente daba 45 kilómetros por hora dio 105 kilómetros por hora sin ese componente de limitación. Señoras y señores, no es necesario hoy fabricar este tipo de vehículos. De todas maneras lo decimos con todo respeto y felicitamos a la gente que trabaja en todo esto, pero nos gustaría que lo que se fabrique sea más compatible con lo que la gente necesita y por lo tanto sea, además de amigable con el medio ambiente, amigable con nuestras necesidades. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora.
y al Dr. Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.